Vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. Como usted puede ver en sus boletines, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, particularmente en el capítulo 20, versículo 11 al versículo 18. Estaremos estudiando en esta mañana. Antes de iniciar con la lectura de la palabra, le exhorto a que nos podamos unir en oración para dar gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te glorificamos, te exaltamos en esta mañana a través de cánticos, oraciones y ofrendas de gratitud a ti, Señor. Pero en esta ocasión también nos reunimos para adorarte y glorificar tu santo nombre a través de la predicación de la palabra. No solo porque yo predico en esta ocasión, sino porque todos hoy tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, siendo leída, siendo explicada. Sabemos que es un privilegio. Y por ello, Padre eterno, sabemos que te adoramos y servimos al escuchar atentamente los dichos que tú has encomendado a nosotros. Ayúdame, Padre, a ser fiel a la exposición de tu palabra y no imponer ideas y dogmas humanos a tu voluntad o sobreponerlos. Y asimismo, ayuda a mis hermanos a través del poder del Espíritu Santo a poder comprender tu voluntad, tu palabra, que no haya ninguna preocupación o problema que distraiga a mis hermanos de tu palabra. Ayúdanos en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer la porción que nos corresponde en esta mañana para continuar con el estudio del Evangelio. Particularmente, como les dije, el verso 11 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, ha pasado ya un tiempito. Es probable que no estemos ubicados en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Así que es pertinente hacer una pequeña introducción. Aclaro que, sin duda alguna, yo sé que para ustedes, en el mes pasado estuvimos viendo una serie de enseñanzas que fueron de gran provecho. Y ahora es pues pertinente recordar un poco, y también esa tarea seguramente la tendrá el hermano Isaí cuando volvamos con Gálatas también. Pero para que podamos ubicarnos, tenemos que recordar un poco del capítulo 20, ¿no? No solamente estos versos que ya hemos leído, sino los previos. Recordemos, hermanos, que fue María lo que estudiamos previamente,
María y las mujeres, quienes se aproximaron al sepulcro temprano el día domingo, el primer día de la semana, con la intención de preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesús con especies. Ahora, es muy probable que esa intención del corazón de las mujeres se deba a un tipo de ignorancia de que no sabían que ya previamente lo había hecho tanto Nicodemo como José Arimatea. Esa era una tradición judía de preparar el cuerpo con especias y ellas iban en camino a hacerlo. Al mismo tiempo, ellas en otros evangelios nos dicen que ellas se preguntaban quién les iba a ayudar a mover la piedra, ¿no? La roca que estaba tapando lo que era el sepulcro del Señor Jesús. Y por el testamento, el testimonio del apóstol Juan, sabemos que María Magdalena, al ver la tumba abierta, ¿verdad?, corre a los discípulos Pedro y Juan. Juan descrito por él mismo como el discípulo al cual Dios Jesucristo amaba, ¿verdad? Aunque suena un poco pretencioso, realmente es una forma de ocultarse. No estoy seguro que lo haya hecho bien, pero era una forma de decir, ok, ¿y quién es el discípulo amado? Pues todos son amados. ¿Y quién es ese, no? Pero evidentemente sabemos que según el estudio pertinente del Evangelio, vemos que prácticamente nombra a todos los discípulos menos a sí mismo. Y cuando habla del discípulo amado, suponemos que es él, ¿no? Pero ciertamente la intención no era orgullo o prepotencia. La razón del apuro de María cuando ve la tumba abierta es de dar la noticia, terrible noticia, de que el cuerpo de Cristo ha sido robado, ha desaparecido, ya no se encuentra en su lugar. Es importante entender eso, ya que por los demás evangelios a veces puede ser un poco confuso, ya que la noticia la adquieren todas las mujeres que llegan allí de que Jesús ha resucitado. Pero Juan nos da un detalle interesante. Habla solo de María Magdalena y habla de que ella inmediatamente ve esto, corre a los discípulos. Los discípulos sí adquieren esta noticia, como vimos después, posteriormente, en los versículos desde el 1 hasta el versículo 10, ¿verdad? Donde Pedro y Juan se aproximan a la tumba vacía, ven los lienzos de nuestro Señor Jesucristo, y esto les proporciona a ellos fe, entendimiento de qué cosa, entendimiento de las promesas de Cristo acerca de su resurrección. Ciertamente hasta ese punto ninguno de ellos lo había comprendido, pero al ver esta evidencia de los lienzos de Jesús en aquel lugar, fue suficiente para entender aquellos mensajes recurrentes de Jesús acerca de su victoria sobre la muerte, ¿verdad? En otras palabras, lo que los discípulos en ese momento recordaron, ¿verdad?, entendieron, es que Jesucristo era aquel templo que Jesús destruiría y al tercer día volvería a edificar, lo cual causó las carcajadas de los fariseos en el momento. También entendieron que Jesucristo era aquella semilla de mostaza que debía morir para que diera mucho fruto, para que diera, ¿verdad?, el fruto necesario. Esto es un lenguaje agrícola, ¿verdad?, en el cual la semilla deja de ser y se convierte en una planta. Jesús dice esto cuando se encuentra con aquellos famosos griegos que habían escuchado acerca de Jesús, el Maestro. Y los discípulos entendían esto. Esto era un lenguaje complejo, no era tan sencillo llegar a la simple conclusión. Sí, Jesús está hablando de la resurrección. No era tan fácil. Pero eran menciones constantes acerca de ese hermoso momento. Y el Espíritu de Dios dio entendimiento a ello, de que se refería al Señor Jesús. Pero María, por otro lado, ¿verdad? Sabemos que ella corrió a los discípulos, sabemos que los discípulos llegaron corriendo también. ¿Pero qué pasó con María? María desaparece en los primeros versículos del capítulo 20, 1 y 2, y ya. Pero ahora Juan le dedica un espacio prolongado a María Magdalena. Sabemos por los evangelios que ciertamente los ángeles testifican a las mujeres. Ahora es difícil enlazar todo esto fase por fase, momento por momento,
Pero mi teoría es que las mujeres, en este caso el resto de las mujeres, reciben primeramente el testimonio antes que María Magdalena. María Magdalena recibe este testimonio posteriormente. Las mujeres que reciben aquellos mensajes, ahorita vamos a leer también en los otros evangelios acerca de a quién buscan entre los muertos, ¿verdad? Este mensaje y el recordatorio de que Jesucristo ha resucitado como lo había dicho. Ese mensaje se lo dice al resto de las mujeres. María, por su ímpetu, sale corriendo y, por decirlo así, se pierde ese mensaje. Ahora, esta es mi elaboración, el croquis, ¿no?, de los eventos. Y no es tan sencillo, evidentemente. Pero María, por un lado, ahora nos dice Juan que yace al lado de la tumba. Ahora no tenemos registro de los apóstoles, ya que el versículo 10 nos dice que cada uno fue por su lado, tanto Pedro como Juan. Es muy probable que María, nuevamente intentando llegar al sepulcro con los discípulos, haya llegado tarde. Llegó y ya no estaba Pedro y no estaba Juan. Así que llegó y se vio nuevamente con la realidad de una tumba vacía, sin el cuerpo de su maestro. No había sido consolada por la promesa fiel de su resurrección. Es probable que María, ¿verdad?, haya arribado un poco tarde. Y no se llevó la noticia de parte de los mismos apóstoles que Jesús había resucitado tal como lo había prometido, ¿verdad? Todo esto se combinó en una frustración, un sentimiento de impotencia de parte de María, que encontró un poco de fuerza para fijarse por un momento, como lo hicieron también los discípulos, dentro del sepulcro. Pero esta fuerza que encontró María para fijarse dentro del sepulcro es como aquella última mirada de despedida, como aquel último adiós que le das a un ser querido que ha fallecido y le dices hasta luego, hasta nunca, que es muy tradicional hasta el día de hoy en los sepelios y en los entierros, donde queremos dar una última mirada. Porque las fuerzas de María fueron estas. Recordemos que María, hasta este punto, ella no piensa que Jesús resucitó entre los muertos. María no está segura de que Jesús ha vencido a la muerte. María está desconsolada, frustrada, desesperada, porque alguien le ha prohibido pasar un duelo sano y apropiado, según las tradiciones judías. Le ha quitado la oportunidad de llorar a su maestro enfrente de su cuerpo y cuidando que su cuerpo fuese preservado de las bestias, de los ladrones. Al contrario, no pudo dar esa última mirada, sino que ahora solo le queda un vago recuerdo. No hay esperanza en su corazón y está destruida. Pero aquí es donde se da algo increíble. Cuando ella mira el sepulcro, vio de forma muy casual. Y siempre que leo estos versos, igual que los versos de los demás evangelios, cuando las mujeres ven a los ángeles, siempre me los imagino muy casual, muy relajados. Uno sentado aquí, el otro acá. Y esta descripción me parece que describe un poco de la realidad contraria a la de María. En el reino de los cielos había vitoreo, había júbilo, había una gran celebración. Y en contraposición a la realidad de María, María estaba en duelo absoluto. Pero los ángeles están sentados en el lugar donde se posaba el cuerpo de Cristo. Uno estaba en el lado de la cabecera y el otro en el lado de los pies, donde el cuerpo, ¿verdad?, de Jesús había sido colocado. Estaban relajados allí, cada uno en su lugar. Y mi querido hermano, este primer punto que quiero tratar con ustedes es
el Evangelio según los ángeles. Porque en este momento a María se le da un evangelio, así como se le dio a las mujeres cuando llegaron al sepulcro. Permítame leer este primer texto en Lucas, capítulo 24, verso del 1 al 7. Esta es una descripción del anuncio de los ángeles al resto de las mujeres, aunque el evangelio sí es verdad que dice que fue un anuncio a todas las mujeres. Ahora, ¿por qué esto no deja de ser mentira? Porque decimos, ¿y cómo es esto que no es una contradicción? No es una contradicción porque este mensaje sí se le da a María Magdalena, aunque no de la misma forma secuencial que nos lo dice Juan. Ella recibe este mensaje posteriormente. Dice Lucas 24, versículo 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aquí, en este pequeño paréntesis, es donde María sale corriendo. María sale corriendo al ver esto. Es lo que nos dice Juan. Claro, Lucas no lo dice. Lucas nos avanza en la historia. Y dice, entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mi querido hermano, este es el Evangelio, y aclaro tú uso esta terminología, no porque provenga este mensaje directamente de los ángeles. Este es un mensaje que viene directamente de Dios, y los ángeles, haciendo honor a su ministerio principal, son mensajeros, ¿verdad? Así como todos, en un gran sentido, somos ángeles que llevan el mensaje de Dios. Pero el evangelio que predicaron estos ángeles a las mujeres es aquel recordatorio de lo dicho por Jesús en su ministerio público cuando les decía y recordaba constantemente a los discípulos y a las mujeres que acompañaban, Cristo debe morir. Recordemos la negación constante de los discípulos ante esta verdad. No era extraño a ellos. No era impropio de ella, no era algo privado ese conocimiento de parte de Jesús. Jesús lo hizo público a los discípulos, ¿verdad? Aún así, sabemos las reacciones de los discípulos ante la muerte de Jesús. No había una fe sólida a las palabras de nuestro Señor Jesús, sino que era una fe inmadura, torpe, que a veces olvidaba puntos cruciales de la enseñanza de Jesús y que hacían que ellos mismos se confundieran ante la expectativa que tenían del Mesías. Una expectativa que tenía todo el pueblo judío. Si Él es el Mesías, no debería morir. No tiene mucho sentido que muera si Él es nuestro libertador. Parecía algo contrario a la imagen de un libertador glorioso y magno, el que muriera, y que muriera como un delincuente. Es por eso que esta expectativa chocaba tanto contra las verdades que Cristo mismo había dicho a cada uno de ellos. En la narración de Juan, ahora bien, el ángel reprocha la tristeza de María. Esto pasa posteriormente a la visita de los apóstoles. Ella está llorando sola al lado del sepulcro y uno de estos ángeles le dice, lo vemos en el versículo 13, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Este reproche de parte de los ángeles, y como les comenté, esa
postura casual de los ángeles es exactamente la antítesis del duelo de María, porque los ángeles están eufóricos, llenos de gozo y alegría por la victoria del Señor Jesús. Están gozosos de que Cristo ha vencido tal como se orquestó desde la eternidad. Así que la pregunta ¿por qué lloras? Es más bien, o podríamos traducirlo de esta forma, ¿cuál es el motivo de tu llanto? No hay motivo para llorar. No hay razón. Es un momento de victoria, júbilo en el reino de Dios. Esta imagen de María llorando ante el sepulcro y la actitud sosegada, gozosa y pasiva de parte de los ángeles es una viva imagen del hombre hoy, que vive en angustia y desesperación sin refugiarse en la buena nueva del Evangelio. La incredulidad nos gana muchas veces y nos ahoga. Pero en el Evangelio de Cristo nos dice, tal como exhortaba el apóstol Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Siempre me ha parecido una cosa extraña, especialmente como psicólogo, y créame, a los psicólogos les parece sumamente extraño. No es algo como común, muy común que digamos, que un hombre como Pablo, ¿verdad? Parece que viviera una especie de vida emocional dicotómica. Porque ciertamente vivió tristeza, pero siempre estaba gozoso. ¿Usted puede entender algo similar a eso? No tiene mucho sentido en el DSM-5, que es como dicen mis colegas, la Biblia del psicólogo. Eso parecería más bien bipolaridad, trastorno de bipolaridad. Pero ciertamente Pablo sufría aflicción, tristeza, nada de esto es impropio de la vida del creyente. Lo que sí es pecaminoso de usted y de mi parte como hombres es cuál es la razón de nuestra tristeza. Pablo se dolía de la incredulidad de la iglesia. Pablo se dolía y se entristecía porque perdería a uno de sus más amados discípulos. Y él oraba y daba gracias a Dios porque libró a uno de sus discípulos de la muerte inevitable, quitando de él una tristeza sobre tristeza que caería sobre él. Así que la tristeza como tal es parte de la vida. Sin embargo, la tristeza pecaminosa es aquella que ignora el Evangelio. Es aquella que no descansa en la palabra de Dios y en sus promesas. Es aquella que en vez de buscar refugio en el Señor como un motor que nos mueve, es aquella que nos hace huir de Dios, escondernos de Dios, pensar por algún motivo que encontraremos consuelo fuera de Dios. Esa es la tristeza según el mundo, tal como la Biblia lo enseña. Es una tristeza que te lleva a la muerte. Pero no es la tristeza según Dios. Hay una tristeza según Dios. Algunos pensarían que eso es contrario a Dios, pero ciertamente hay una tristeza que puede también salvar nuestra vida, porque es esa tristeza que Dios pone en nuestro corazón por haber pecado contra Él. También. Pero la tristeza que es según el mundo es una tristeza sin esperanza, una tristeza sin promesas, una tristeza vacía y sin sentido. Muchas de estas tristezas no tienen realmente una causa verdadera o una causa sustancial para dejarnos en esa condición. Ese es el caso de una generación entera de jóvenes que viven en la desesperanza sin motivo alguno. Tienen todo, pero están tristes. Tienen todo. Facilidades que probablemente incluso no hay que ir muy lejos. Muchos de nosotros en otra época no teníamos. Y eso que soy joven. Pero ciertamente es algo increíble ver una generación que se ahoga en esta tristeza según el mundo y los guía directamente a la muerte. No solo una muerte espiritual,
sino incluso muertes reales a través del suicidio, la autoflagelación constante. Pero la palabra de Dios, mi querido hermano, nos dice y nos recuerda, el Evangelio de Cristo nos recuerda: regocijaos, estad gozosos. Ese gozo que tenía Pablo, aún en la aflicción, la persecución, los muchos encarcelamientos que tuvo, los muchos azotes que tuvo, mi querido hermano, es que ni siquiera podemos compararnos. Si alguien tenía motivos para estar triste y abatido por la vida, era Pablo. Pero Pablo siempre estaba gozoso. Siempre me ha parecido chocante. Casualmente, de estos dos hombres que salen aquí en el capítulo 20, Pedro y Juan, fueron los primeros en ser azotados. Tal como la tradición hebrea lo dictaba, 39 azotes le dieron. Y le dijeron: no vuelvan a mencionar el nombre de Cristo más. Evidentemente Pedro dijo: ¿a quién le hacemos caso? ¿A Dios o a los hombres? ¿No? Ni siquiera vamos a discutir eso. Pero no solamente era la seguridad con el hecho de que ellos decían: vamos a seguir predicando el Evangelio, sino que ellos salieron de allí, dice la Biblia, lo digo yo, gozosos. Salieron gozosos después de ser azotados por ser castigados, perseguidos por causa del nombre del Señor. Para ellos era un privilegio. Y decían: definitivamente estamos en el camino correcto. Aquí estamos en el Señor. Ahora en nosotros, tal como dijo Pablo, y de forma muy literal, no de forma espiritual: yo llevo las marcas de mi Señor en mi cuerpo. Las marcas de Cristo están en mi cuerpo. Para ellos era importante vivir y caminar en el mismo sendero que su maestro. Sabían que esto era lo que se aproximaba, y por el empoderamiento del Espíritu Santo en ellos, soportaron todo esto para la gloria del nombre de Cristo. Ese, mi querido hermano, es el Evangelio según los ángeles, que se le fue predicado a María con este pequeño reproche. Ahora, María dice, ante el reproche de los ángeles, le dijo a los ángeles: estoy triste o estoy llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Nótese que ella por ningún lado ha recordado las promesas de Cristo, así como el resto de los apóstoles tampoco. Ellos estaban ocultos, más bien no solamente tristes por la muerte de su maestro, sino con cierto temor de que hubiese algún tipo de represalias a aquellos que se identificaran como discípulos de Cristo también. Era exactamente la actitud contraria a lo que tuvieron los discípulos posteriormente. Pero María no recordaba las promesas del Señor. Y no solamente que no pudo recordar las promesas del Señor, sino que en ese momento apareció el mismo Cristo. Es especulativo decir en qué parte, si dentro del sepulcro, fuera del sepulcro, al lado de ella, tras de ella, no importa, eso es irrelevante. Pero el punto más importante es que apareció. De forma súbita apareció, y seguramente los pasos que escuchó María hizo que ella reaccionara y se dio la vuelta y vio a Jesús, pero ella no lo identificó como Jesús. Ella pensó que era la persona encargada del huerto donde se encontraba el sepulcro de José de Arimatea. Pensó que era la persona que hacía la higiene, ¿verdad?, la limpieza del huerto, o trabajaba el huerto. Y por eso cuando lo ve, le pregunta, no le dice Señor Jesús o Maestro inmediatamente, sino que le dice: por favor, si usted se llevó el cuerpo, dígame dónde está y me lo llevaré. En otras palabras, dígame dónde está el cuerpo, no voy a poner cargos en su contra, no voy a decir nada, eso se queda entre nosotros, pero dígame dónde está, si usted lo tomó, yo me lo llevo y listo, dejamos eso así.
La confusión en la mente de María permanecía. Pero la respuesta de según la perspectiva de María, de este hombre hortelano, fue una respuesta personal, reveladora y sobrenatural. ¿Por qué no lo reconoció? Bueno, no lo sabemos con certeza, pero también podríamos preguntarnos lo mismo acerca de los dos discípulos del camino a Emaús, que se les apareció en el camino y habló con ellos por buen rato, que nunca supieron quién era él hasta que él abrió delante de ellos la palabra de Dios de forma simbólica al partir el pan también. Él les reveló su identidad en un momento particular de la conversación, pero mientras, durante toda la conversación en el camino, no sabían que él era Jesucristo. Y Jesucristo le preguntaba, ¿y qué pasó en Jerusalén? Tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Jesús no estaba bien informado, parece ser, según ellos. Pero ciertamente en la soberanía de Dios, Dios no permitió que pudiera ser identificado. Su voz sonaba diferente, su rostro se veía diferente ante los ojos de María y los discípulos del camino de Emaús. Y es por eso que él descubre su identidad con la respuesta a María. ¿Y cómo responde él? Él no le dice, bueno, sí, yo sé dónde está el cuerpo. No, él dice, María, María. Con un tono personal, íntimo, que ella identificaba, con una voz distinguible para ella. La llamó por su nombre y, como algunos eruditos dicen, la llamó por su nombre en su lenguaje materno, Miriam. Según algunos, es la traducción más apropiada. ¿Por qué? Porque ella también contesta en su nombre, en su lenguaje materno. No dice mi maestro en griego, dice Raboni, que significa mi maestro, mi maestro. Ella en ese momento, ¿verdad?, en una explosión de emociones lo reconoce y lo distingue como lo que él es realmente. Mi Señor, mi Maestro. Y no es extraño para nosotros, mi querido hermano, no es extraño para nosotros la reacción de ella. No es para nada extraño. Luego de esto, Jesús parece decirle, no me toques de forma súbita. Así que podemos todos imaginarnos, ¿verdad?, que María, en esa explosión de emociones, ella quiso abrazarle o quiso darle un beso en sus pies, como lo hacían en las tradiciones del primer siglo los judíos. Quería adorarle, quería tener ese encuentro. Pero antes de llegar ahí quiero destacar algo importante, el segundo punto en particular, antes de ahondar en eso. María estaba desconsolada y ante su incesante preocupación y confusión, consultando por el cuerpo inerte de Jesús, encontró a Cristo resucitado. Nunca mejor dicho, aquel meme que dice, fuimos por cobre y encontramos oro, creo que es algo así. María iba por cobre, pero encontró oro. Encontró un tesoro indescriptible. María tenía bajas expectativas, era pesimista, tenía una actitud derrotista. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no tenemos esta actitud también en nuestra vida espiritual? Ante el pecado que nos acecha, ante las vicisitudes de nuestros enemigos, de los enemigos de Cristo, que nos hacen pasar, las burlas, la incredulidad de muchos aquellos que amamos, o las aflicciones que tenemos también, nos hace tener esta actitud. Y a veces decimos, con las migajas basta. Pero no vemos que Jesús no es migaja. Jesús no es lo que sobra. Jesús es
todo para nosotros. Mi querido hermano, con esto quiero darle claro de que lo que tuvo María en ese momento fue un encuentro con el Paracleto. El término griego para el concepto que nosotros conocemos más popularmente como el Consolador. Recordemos que el Espíritu Santo es el otro Consolador, pero Cristo es el Consolador. Y Jesús proveyó a María consuelo verdadero y genuino. Es necesario que nosotros también tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que Él enjugue nuestras lágrimas. Así como también dice el salmista, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. María no solamente había sido librada de la muerte física, también de la muerte espiritual, sino que también por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su Maestro, también trajo consuelo, refrigerio y esperanza a su corazón. Una mujer que no tenía dónde pararse firme de aquí en adelante ante la muerte de su Maestro. Ahora con la verdad y la certeza de que su Maestro vive, esta es una nueva mujer. Una mujer llena de esperanza, una mujer firme en Cristo. Su corazón roto y su alma devastada ha sido renovada a un corazón vivo, renovado de carne por el poder de Dios. Es por ello, mi querido hermano, que nosotros también debemos reconocer, antes de cualquier otra cosa, ante la aflicción, el dolor y la desesperación, debemos entender que Jesucristo es suficiente, de que Él genuinamente es suficiente para traer consuelo a nuestro corazón. Ante la confusión y la desesperación, acudamos a Él. Que no vayamos primero al consejo de los profesionales o incluso a nuestros hermanos o al pastor, sino a Cristo. Y Él nos va a guiar también y nos va a ayudar a buscar el consejo también dentro de los demás. Muchas veces las personas, por no buscar a Cristo como sustento completo de consuelo, buscan consuelo en cualquier otra cosa. Buscan consuelo en relaciones, ¿verdad?, impropias, amistades que son dañinas. Buscan también consuelo en afanes, hábitos dañinos o distractores de la palabra de Dios. Pero no buscan a Cristo. Y en el peor de los casos buscan consejeros malos, muy malos. Pero mi querido hermano, cuando tú buscas a Cristo como aquel consolador, incluso lo que hagas después de eso, que es buscar el consejo de tus hermanos, será un buen consejero, no cualquier consejero. He visto y he atendido a muchas personas que vienen y me dicen, hermanos cristianos, que me dicen, sí, porque le dije a fulano, le dije a sutano, él no es muy maduro en la fe, pero se lo tuve que decir porque estaba ya ansioso por decirlo, por desahogarnos. Y yo dije, que Dios lo guarde. Que Dios guarde a ese hermano de esa información tan personal a una persona que no es madura. Y a veces estas personas salen más lastimadas por la imprudencia y porque no acuden al Señor Jesús. Buscamos consuelo en otro lado. Ante esta realidad, mi querido hermano, y ese cambio drástico de María, de que ha estado abatida y ahora está gozosa, y es totalmente entendible por nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a familiares, amigos, que llegan a nuestra vida después de mucho tiempo de no verles, y lo primero que hacemos es mostrarle afecto? No un afecto de que, hola hermano, Dios le bendiga. No, buscamos afecto personal, un afecto físico, un abrazo, un estrechón de manos,
unas palmadas en la espalda. Tremendo, qué bueno verte, hermano. Tiempo de no verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? Todos hemos sentido ese impulso de mostrar afecto por aquellos que extrañamos o aquellos que apreciamos. Así que es totalmente normal que María haya reaccionado así. Pero la pregunta de mí aquí y el dilema teológico de todo este texto, del cual todo el mundo gasta hojas y páginas estudiando esta frase, es que Jesús no le dice, ven hija mía, sino que le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Este ha generado debates, infinidad de libros y comentarios. Pero en esta parte no quiero ahondar mucho y solamente compartir con ustedes un comentario que me parece el más pertinente sobre esta porción. ¿Por qué Jesús dice, no me toques? Si unos versículos después le va a decir a Tomás, toca la herida de mi costado, toca la herida de mis manos. ¿No es contradictorio eso? Sería contradictorio si no entendemos el sentido por el cual Jesús dice esto. Evidentemente, Jesús no estaba prohibiendo, ¿verdad?, que fuese tocado físicamente. Era otra cosa. Jesús sabe perfectamente las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y el llamado de Jesús es un llamado al corazón de María. Quiero leer para ustedes el comentario del Dr. William Hendrickson, que dice lo siguiente. Lo que Jesús quiso probablemente decir fue esto. No creas, María, que aferrándote a mí con tanta firmeza, puedes conservarme siempre contigo. Esa comunión ininterrumpida que anhelas debe esperar hasta que haya ascendido para siempre al Padre. Jesús no se opuso a que lo tocaran. De lo contrario, ¿cómo se podría explicar lo que le dijo a Tomás? Lo que censuró fue la idea equivocada de María de que la forma anterior de comunión iba a reanudarse. En otras palabras, que Jesús fuera a volver a vivir en asociación diaria, visible, con sus discípulos, tanto hombres como mujeres. Sin duda que la comunión se reanudaría, la comunión entre Jesús y sus discípulos, pero sería mucho más abundante y bendita. Sería la comunión del Señor ascendiendo en el Espíritu con su iglesia. De entre todos, en mi estudio particular, este ha sido el comentario más repetido entre muchos teólogos de buen renombre. Aunque hay algunas otras teorías que son un poco complicadas. Pero ciertamente lo que atendía Jesús aquí no era a que no fuese tocado físicamente, sino a la intención y la expectativa de María de que por fin, otra vez, volvería a estar con su Señor como lo había estado en los años previos. De que su discipulado personal, físico, presencial, sería nuevamente instaurado. Otra vez, atendiendo a aquella expectativa judía de que Él, de verdad, sería el que iría a la cabeza de un nuevo reino físico. Pero esa expectativa no era la correcta. Y aunque Jesús ciertamente tendría comunión con nosotros, lo haría a través de la encomienda al Espíritu Santo de Dios. Él dijo, y ciertamente debemos creerlo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, a través del Espíritu de Dios. Esto es una realidad, pero no sería la misma habitación física que tuvo en el ministerio público. Así que eso es lo que decía Jesús a María. Pero no fue lo único que dijo. Jesús también encomendó a María. Jesús le encomendó a María un mensaje importantísimo. Y este punto en particular le llamo el Evangelio según María. Otra vez,
no porque María fuese la inventora de este mensaje, sino porque se le había encomendado uno de los mensajes más hermosos que puedo recopilar en la Biblia. Jesús le dice a María el mensaje que le debe dar a los discípulos. Y estoy seguro que usted también lo verá de la misma forma que lo veo yo, de una forma impactante. Él le dijo que le dijera a los discípulos: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Este es el mensaje, y recuerda, hermano, este es el mensaje de Cristo a los discípulos que lo abandonaron. Este es el mensaje de Jesús a aquel discípulo que lo negó 3 veces. Este es el mensaje que Dios Jesucristo le da a los discípulos que se esconden con miedo, así como el profeta en el Antiguo Testamento se escondía en una cueva, temiendo por su vida. Jesús les dice que ya es el tiempo de ascender a la diestra del Padre. Este es un anuncio de victoria, un anuncio sumo sacerdotal. Es el sumo sacerdote que anuncia: he vencido la muerte, he vencido el pecado, sus pecados son perdonados por la obra redentora que he culminado y perfeccionado. Ya no hay más de qué preocuparse. Y no solamente es la verdad y la noticia, sino la garantía de que es para ellos. Porque yo subo a mi Padre, que también es vuestro Padre. Ustedes no han sido abortados del reino de los cielos. Ustedes no han sido, ¿verdad?, ahora abandonados en un tinaco de basura, en una cloaca, sino que ustedes siguen siendo parte de la mesa del reino de Dios. A la mesa donde el Padre reparte a todos sus hijos sus tesoros, el pan y el vino. A la mesa están sus hijos. Seguimos sentados allí. Esa es la promesa y la garantía de perdón y salvación para sus discípulos, que ahorita la culpa los ahoga. La culpa de haber abandonado a su Señor. No soportan el dolor de haber perdido a su Maestro para siempre. Y también dentro de ellos está ese sentido de desolación y sentimiento de orfandad por no tener a alguien que los guíe paso a paso. Ahora, ¿a dónde irán? ¿Cuál es su destino? ¿Qué hacemos? No sabemos ni orar. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto es disipado, todo este sentimiento que estaban en los corazones de los discípulos es disipado por estas hermosas palabras. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, voy a mi Dios, a su Dios, a su Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para ellos la enemistad entre Dios y los discípulos se había acabado. Ya no había separación entre Dios y los hombres, y específicamente los discípulos, que eran viles pecadores, así como usted y como yo. La muralla de división que había entre ellos fue derrumbada. Y ahora podemos tener comunión continua y un cuidado paternal de nuestro Dios. Esta es la verdad que nos dice este texto. Hay algunas cosas que quiero que usted siempre tenga presente en su vida como creyente, que aplique de este verso. Y es que en medio del dolor desconsolador, mi querido hermano, usted siempre encuentra a Jesucristo. No busques otra cosa, busca al Señor.
como el príncipe de paz, el consejero, verdadero consejero, aquel que puede traer genuino gozo y consuelo a nuestro corazón, antes que nada, antes que a cualquiera de nosotros incluso. Busca a Cristo, descansa en Cristo. El consuelo que te da el Evangelio no es solo para ti, mi querido hermano. Y eso usted lo puede notar en María, sino que es para todos aquellos que te rodean. No solamente para los incrédulos, sino para usted y para mí. Si Dios ha traído consuelo a tu corazón, si Dios ha trabajado en tu vida a través del Evangelio, exhorta a tus hermanos, testifica de la obra de Cristo a tus hermanos para que ellos también sean sobreedificados en la palabra de Dios y cómo ella trabaja en ti. Esto, mi querido hermano, es gasolina para la iglesia. Es motivación pura. Olvídese de Daniel Javif. Esto sí es motivación para aquellos que pertenecemos al reino de Cristo. Ver cómo el Evangelio de Cristo va abarcando más terreno en su vida. Como cada día más, ¿verdad? Usted glorifica a Cristo en su trabajo, glorifica a Cristo en sus estudios, glorifica a Cristo en su familia. Cómo cada vez va venciendo tentaciones y pecados. Y usted va viendo cómo Cristo avanza en su vida. Cada día usted se va formando más y más a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y con esto no quiero decir que vaya solo dando su testimonio. Sí, a mí me pasó. No, porque eso, mi querido hermano, solo pasa cuando el Evangelio es enseñado a cada uno de ustedes. Cuando usted se predica a sí mismo el Evangelio. Termino, mi querido hermano, con esto. Esto que acabamos de leer es la gran historia de Dios quien atiende al humilde y mira de lejos al orgulloso, al prepotente, pero que atiende al necesitado, al desesperado y al menospreciado de este mundo. Como Pablo dijo a Corintios en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 26 al 31, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios. Esto puede ser algo ofensivo para cada uno de ustedes. Usted dirá: yo me gradué con honores en la universidad. Pero lo necio del mundo escogió Dios. En el contexto del primer siglo, María no tenía más valor que la tierra que pisaban los hombres. María como mujer, y también por sus antecedentes, era poca cosa. Pero Dios atendió de forma especial a María. Y un testimonio para nosotros de que Dios atiende a lo más vil del mundo. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. María no podía decir: pero si yo tengo conocimiento de esto, aquello y lo otro. No, ella sabía que todo lo que tenía era por pura gracia. Así mismo, mi querido hermano, esto es una lección para cada uno de nosotros, a que sepamos que todo lo que tenemos, incluso su preparación, sus ventajas sobre sus hermanos, sus privilegios, todo es dado por Dios. Y si usted no tiene, y si usted ha venido con desventajas, usted sepa que Dios le ha llamado para cumplir su obra, sin tomar en cuenta si usted sabe otros idiomas
o si usted es diestro en matemática, en filosofía. No. Dios te va a usar con poco que tengas o con mucho que tengas. No importa. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Si no la tienes, Él es nuestra sabiduría. Si careces de justicia, Él es nuestra justificación. Si careces de santidad, Él es nuestra santificación. Y evidentemente por nuestra condición, de la cual todos carecemos, Él es nuestra redención. Cristo es todo aquello que necesitamos. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No en otra cosa. No es que mi familia, no es que mis estudios, no es que mi preparación. No. En Cristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que haré es por Cristo, para siempre. Lo más menospreciado en la cultura del primer siglo era una mujer. Dios escogió a María para anunciar las buenas nuevas de su victoria sobre la muerte. Cuando usted se sienta como ella, menospreciada, como poca cosa por su fe, por lo que usted cree, recuerde que Él va con usted. El Señor va con usted, así como lo estuvo con Jeremías, como poderoso gigante. Demos gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te damos gloria y honra, porque hoy, Dios, tenemos el privilegio de escucharte. Gracias, Señor, por tu testimonio, el cual nos infunde aliento, gozo y alegría ante la gran verdad de que tú has resucitado y nos has sido a nosotros fuente de profundo consuelo a nuestra alma. Y no solo a la nuestra, sino a la del mundo, que vive desesperado por paz y gozo. Una paz y un gozo que solo tú puedes dar. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a todos aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.